pero alguien más también. Ok, Bueno, ya. Ya, buenas noches con todos. El tema es, ¿qué es empresa? Empresa es toda unidad económica orientada a ofrecer un bien o un servicio que una vez vendido produce una renta beneficiando así al Estado, al consumidor, es decir, a la sociedad y al empresario. La empresa se clasifica en dos, empresas industriales y empresas comerciales. Las empresas industriales son aquellas que transforman la materia prima en un producto terminado. Tenemos como ejemplo La Favorita, Danec, la azucarera San Carlos. Luego tenemos lo que son empresas comerciales, en la cual tenemos como intermediario al productor y al consumidor, teniendo como función principal la compra y venta de productos terminados, aptos para su comercialización. Las empresas comerciales tienen cuatro tipos: mayoristas, menudeo, minoristas y comisionistas. Los mayoristas son los que venden productos en grandes proporciones. El menudeo es aquello en los que venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o para el consumidor final. Minoristas venden productos en pequeñas proporciones y por último los comisionistas, donde se genera una comisión o ganancia. A continuación, mi compañera. bueno, listo. Yo voy a hablar sobre la clasificación de las empresas en el origen, según el origen del capital. Bueno, aquí tenemos las empresas públicas, las empresas privadas y las semipúblicas o también llamadas mixtas. En las empresas públicas, como sabemos, son gestionadas en gran parte o en su totalidad por el Estado, es decir, un ente gubernamental, ¿no? Pueden ser centralizadas, descentralizadas, estatales, mixtas y paraestatales. Se caracterizan en gran mayoría por garantizar servicios públicos a los ciudadanos, más eso que alcanzar algún lucro económico. Bueno, el gobierno tiene mayor derecho sobre la actividad de la empresa, sobre las medidas de producción, sobre los servicios y sobre la toma de decisiones. Entre algunas de estas puedo mencionar Petroamazonas, Petroindustrial, TAME y bueno, la empresa pública del agua, etcétera. Ya, las empresas privadas son las empresas donde su capital es propiedad de los inversionistas y pues son lucrativas en su totalidad. El origen del capital es privado también y pues debe estar controlada por un individuo o por alguna entidad que no forme parte del gobierno. Eh, Además de que debe pagar impuestos y debe garantizar a sus trabajadores todos los beneficios que indica la ley. Bueno, pueden estar clasificadas en empresas nacionales, donde el capital pertenece a los inversionistas de un mismo país, a extranjeros, donde los inversionistas son nacionales y extranjeros. Y las transnacionales se trata de el capital de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. El ejemplo de algunas de estas empresas eh, privadas son, por ejemplo, Bifar, que es dueña de franquicias como lo son Pharmacies o Farmacias Cruz Azul. Y la más conocida, digamos, que es la Corporación El Rosado, que administra marcas como Mi Comisariato, Río Store, Paseo Shopping, etc. Ya. En las empresas semipúblicas o mixtas se utiliza el capital público para su funcionamiento, pero su gestión es privada. Estas empresas, la mayoría provienen de empresas totalmente públicas y poco a poco se han ido privatizando. Ejemplos de esto puede ser Pacifitel, ANDEC y el Centro Nacional de Control de Energía.
Ya, luego tenemos la clasificación de las empresas según la magnitud de la empresa. Estas se clasifican en empresas pequeñas, en empresas medianas o en grandes. Dentro de las empresas pequeñas, podemos decir que su capital, sus ingresos y su número de trabajadores son pocos, son menos de 20. Por ejemplo, estas pueden ser talleres mecánicos, un salón de belleza, una carpintería. Luego tenemos también las microempresas, donde su capital y su número de trabajadores e ingresos son en cuantías personales y no hay más de 10 personas trabajando. Bueno, un ejemplo de una microempresa dentro de este país puede ser las que venden los sombreros de paja toquilla. Bueno, y luego por último tenemos las FAMI empresas, que es donde la familia se ve involucrada dentro de esto, es decir, una familia es la que labora dentro de esta empresa. Un ejemplo puede ser una tienda de barrio. Bueno, le doy paso a mi compañera, perdón. Ah, compañero, gracias. Eh, bueno, ahí le voy a hablar sobre la clasificación de las empresas según su forma jurídica. Eh, Tenemos como empresas individuales las cooperativas y organizaciones económicas, sociedades o empresas societarias, unión temporal de empresas. Eh, este tipo de empresas también se clasifica según su ámbito estatal, como por ejemplo tenemos nacionales, multinacionales, regionales y locales. Nacionales, bueno, se desarrollan actividades en un solo país. Muchos nacionales desarrollan actividades en varios países, se conoce como transnacional. Tenemos un ejemplo ahí como, por ejemplo, una transnacional de automóviles como Honda, Ford, Chevrolet, Renault. Regionales se desarrollan sus actividades en todo el país y las locales enfocadas a su propia localidad o en un solo terreno. Eh, Tenemos también un ejemplo de las internacionales como Samsung, Microsoft, Huawei. Y bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación de las empresas según su finalidad. Aquí tenemos las empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, con fines sociales y con fines deportivos. Las con fines de lucro son aquellas que tienen como finalidad obtener una ganancia, una utilidad. Por ejemplo, tenemos la empresa Nestlé, Coca-Cola, Microsoft y Google. También las sin fines de lucro son aquellas empresas cuyo propósito es tener un tipo social. Es decir, tenemos a la empresa Cruz Roja, perdón, tenemos a la Cruz Roja. También con fines sociales son aquellas que tienen como objetivo beneficiar a los ciudadanos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la UNIFES, que se encargan de cumplir con los derechos de los ciudadanos y niños, ¿no? También están los con fines deportivos, que esas se encargan de beneficiar y fomentar a los chicos, a los ciudadanos que se fomenten en el deporte. Estas son ejemplos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Tenis y la Federación Deportiva del Guayas. La clasificación de empresas según su tamaño. Aquí tenemos las unipersonal, las microempresas, las pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. La unipersonal está conformada por una sola persona. La microempresa se conforma entre 1 a 9 personas. Las pequeñas empresas las conforman de 1 a 49 personas
Las medianas empresas están constituidas entre 50 a 99 personas. Y las grandes empresas son aquellas que se conforman a partir de más de 200 personas. Ya, también tenemos otra clasificación de empresas. Estas de acuerdo a por sus ventas o por su producción. Por las ventas se determina el tamaño en base al monto que se ha vendido anualmente. Por la producción se refiere al grado de maquinaria que se da en su progreso de producción. Gracias.